Mi mujer fingió un orgasmo delante de mí. Esa fue la primera grieta. Y no es que yo sea ingenuo o un romántico de esos que creen que el amor lo puede todo. Simplemente lo noté. Fue tan evidente, tan ridículamente mal actuado, que me quedé mirándola sin decir nada, con una sonrisa tonta congelada en la cara. Como si el cuerpo supiera algo que mi cabeza aún se negaba a aceptar. Era sábado por la noche, y estábamos en casa, después de una cena tranquila. Clara se había puesto lencería, cosa rara en ella desde hace meses. Se sirvió una copa de vino tinto, se miró al espejo más de lo necesario, y vino a la cama como si quisiera reconciliarse con algo. No conmigo. Con algo. Y cuando pasó lo que pasó, y fingió, no dijo nada más. Se fue al baño como si nada. Sin beso. Sin caricia. Sin mirar atrás. Me quedé acostado, sin moverme, viendo el techo. Entonces vi la copa de vino medio vacía sobre la mesita. La cogí, la miré. Y la derramé lentamente sobre la alfombra. Quería ver si al día siguiente ella preguntaba por la mancha. Si notaba algo. No lo hizo. Ni ese día, ni el siguiente. Pero sí pasó algo. Algo incluso más extraño. El martes por la noche, volví antes del trabajo porque se suspendió una reunión. No la llamé, simplemente llegué. Al entrar al edificio, me crucé con un hombre en el ascensor. No lo había visto nunca. Iba peinado como si acabara de salir de una peluquería cara. Perfume fuerte. Y con una sonrisa de esas que no se olvidan. Me saludó con un buenas noches educado, mirándome a los ojos. Cuando llegué al piso, Clara estaba en la ducha. La comida estaba servida, la televisión encendida, la ventana del salón abierta de par en par. Todo olía raro, pero no a perfume. A desorden. A algo fuera de lugar. Me senté en el sofá y no dije nada. Cuando Clara salió del baño, me miró como si no me esperara tan pronto. Pero lo disimuló bien. Demasiado bien. ¿Has llegado ya? Me preguntó, como si no supiera perfectamente la respuesta. Yo solo asentí. Ni un comentario. Ni una sospecha. Pero ya entonces supe que algo estaba roto. Ese fue el inicio. El momento exacto en el que empecé a mirar todo distinto. A la mañana siguiente, mientras Clara dormía boca abajo con la sábana cubriéndole solo la mitad del cuerpo, me levanté en silencio. Me vestí como si fuera un ladrón, sin hacer ruido, y salí de casa sin desayunar. No iba a trabajar. Llamé a mi jefe y le dije que me sentía mal. No era mentira, pero tampoco era una baja médica. Caminé sin rumbo fijo por las calles del barrio hasta que acabé frente al bar donde suelo tomar café algunos días. Me senté fuera, pedí un cortado, y me quedé mirando cómo pasaba la gente. Una señora arrastraba un carrito con bolsas de supermercado, un tipo con traje discutía por teléfono, una chica joven se reía mientras hablaba por videollamada. Todo seguía su curso, como si nada. Como si mi vida no estuviera empezando a romperse por dentro. Volví a casa a eso de las 11. Clara ya se había ido. Había dejado un papel sobre la encimera, he salido a comprar, te dejo comida hecha. Me pareció absurdo. Esa nota era algo que ella solía dejarme los domingos, cuando yo dormía hasta tarde. Pero era martes. No había ningún motivo para cocinar nada especial ni para dejar mensajes en papel. Miré la cazuela, arroz con verduras. No comí. Me senté en la silla de la cocina y me quedé ahí, sin hacer nada, durante más de una hora. A eso de las 3, bajé a tirar la basura. En el contenedor de reciclaje vi algo que no debía estar allí, una caja de preservativos vacía, la marca que nunca usamos, y una botella de vino de esas caras que solo compramos en cumpleaños.
Me quedé congelado un segundo. No era el tipo de cosas que uno olvida tirar. Estaban arriba, en la bolsa transparente, casi como si alguien quisiera que las encontrara. La caja estaba abierta, y los envoltorios dentro, arrugados, usados. No era solo una sospecha ya. Era una certeza. No dije nada esa noche. Tampoco al día siguiente. Clara me trataba normal, incluso un poco más dulce que de costumbre. Me preguntó por mi día, me trajo una cerveza sin que se lo pidiera, se sentó a ver una serie conmigo. Me abrazó en el sofá como cuando empezábamos a salir, pero yo me sentía como si estuviera sentado junto a una extraña. No le devolví el gesto, solo asentí cuando me hablaba, sonreí sin ganas, hice como que todo estaba bien. No era cobardía, era estrategia. 2 días después, me tomé la tarde libre en el trabajo. No dije nada en casa. Esperé a que Clara saliera, supuestamente para su turno de tarde en el hospital, y la seguí. No me escondí como en las películas, ni me puse gafas de sol, ni nada de eso. Simplemente caminé varios metros detrás de ella, con el móvil en el bolsillo, preparado para grabar si hacía falta. Ella no fue al hospital. Tomó el metro y bajó 3 paradas después, en una zona que conocía muy poco. Caminó hasta un edificio antiguo, uno de esos bloques de pisos con portales que no tienen timbre, solo una puerta con código. Esperó. No llamó. A los 2 minutos, alguien le abrió desde dentro. Un hombre. Moreno, con barba, no muy alto. Llevaba pantalones deportivos y camiseta blanca. Clara le sonrió. Él la abrazó. Entraron juntos. Yo no grabé nada. No me moví. Me quedé frente al portal, de pie, durante casi 20 minutos. Luego caminé de vuelta a casa. Esa noche, cuando volvió, no dije nada. Me saludó con un beso en la mejilla. Llevaba otra vez ese perfume que antes solo usaba en ocasiones especiales. Se duchó, se puso el pijama, y me pidió que pusiera una película. Vi cómo se sentaba a mi lado, como fingía que nada había cambiado. Le ofrecí una copa de vino. Asintió. Mientras bebía, la observé. Y entonces le pregunté, con voz tranquila. ¿Lo estás viendo? Ella no respondió de inmediato. Parpadeó un par de veces, como si no hubiera entendido la pregunta. Después dejó la copa en la mesa. ¿A qué te refieres? A ese tipo con el que entraste al edificio de la calle Guzmán el Bueno esta tarde. Fue como si alguien hubiera cortado el aire en la habitación. Se quedó en silencio, con la mirada fija en mí. No hubo negación. No hubo sorpresa fingida. Solo eso, una pausa. Y después, una frase que no olvidaré nunca. No quería que te enteraras así. Yo me reí, sin ganas. Una risa seca, más cercana al asco que al humor. ¿Y cómo querías que me enterara, Clara? ¿Con un PowerPoint? ¿Una cena de confesiones? Ella cerró los ojos, apretó los labios, y suspiró. No es serio. Es algo físico. Solo eso. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Lo conoces del hospital? No. De un curso. Es fisioterapeuta. ¿Y yo qué soy? ¿El marido técnico de fondo que mantiene la casa y sirve para poner tornillos? No digas eso. Dímelo tú, entonces. ¿Qué soy? Ella no respondió. Miraba al suelo. Como si las baldosas tuvieran la respuesta. Me levanté sin decir nada más y salí al balcón. Encendí un cigarro, aunque llevaba años sin fumar. No por nervios. Solo quería sentir algo que no fuera rabia. Esa noche no dormí en nuestra cama. Ni la siguiente. Pasaron 3 días en los que apenas nos dirigimos la palabra.
Compartíamos la misma cocina, el mismo salón, el mismo baño, pero no el mismo aire. Clara caminaba por casa como si yo no estuviera. Ni una disculpa, ni una explicación más allá de lo que ya había dicho. Yo no pregunté más, no lloré, no grité. Solo observaba. Como si estuviera recogiendo pruebas para un juicio que ya estaba sentenciado. La tensión era tan constante que cada movimiento parecía una provocación, incluso poner la cafetera se sentía como una falta de respeto. El sábado, después de desayunar en silencio, me miró mientras fregaba su taza y me dijo que necesitábamos hablar. No pregunté dónde ni cuándo, solo dije que sí. Nos sentamos en el sofá, ella frente a mí, con las piernas cruzadas y las manos entrelazadas. Empezó hablando como si estuviera en una reunión de trabajo, con voz neutra y palabras calculadas. Dijo que no sabía exactamente cuándo había empezado todo, que al principio solo hablaban, que fue después de una sesión del curso donde coincidieron por casualidad. Que no fue planeado, que no lo buscó. Yo no interrumpí. La dejé hablar. Me contó que él la escuchaba, que la hacía reír, que se sentía deseada. Me miró, esperando algún tipo de reacción, pero yo solo seguía observando. Cuando se quedó en silencio, dije lo único que me salió de forma natural. ¿Te vas a ir con él? Ella pareció sorprendida por la pregunta. No porque no lo hubiera pensado, sino porque yo la planteara de forma tan directa. Bajó la mirada y dijo que no sabía. Que todo era confuso. Que no había una decisión tomada. Que no era tan simple como dejarlo todo. Respondí sin emoción. Si es así de simple. O te quedas o te vas. Se enfadó, claro. Dijo que yo no entendía nada, que siempre había sido rígido, que no sabía adaptarme a los cambios. Que ella necesitaba espacio para entender lo que sentía. Que no podía decidirlo todo en un fin de semana. Me reí, esta vez con desprecio, y le pregunté si necesitaba espacio o una cama donde seguir acostándose con él mientras yo pagaba las facturas. Me llamó injusto, me acusó de reducir todo a sexo, de no entender la parte emocional. Yo solo dije lo que pensaba. No me jodas con emociones, Clara. Has estado yendo a su casa mientras yo hacía la compra y lavaba tu ropa. Entonces se levantó, me gritó que no soportaba mi actitud, que así era imposible hablar, que siempre me ponía por encima, como si tuviera la razón en todo. Le dije que no era superior, solo estaba harto. Harto de fingir que éramos una pareja cuando en realidad éramos dos personas viviendo bajo un contrato. Me acusó de haber sido distante durante meses, que ya no hablábamos como antes, que todo se había vuelto rutina. Le respondí que la rutina no te obliga a meterte en otra cama, que el aburrimiento no es excusa para la traición. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza, como si de repente se diera cuenta de lo que había hecho, pero no dijo nada. Se encerró en la habitación y no salió hasta la noche. Durante horas, me quedé en el sofá, pensando en lo que seguía. No había lágrimas, no había dudas. Solo un nudo en el estómago que no se deshacía. No era tristeza, era una mezcla de rabia contenida y decepción absoluta. La veía caminar por casa como si nada, con su pijama de siempre, con el pelo recogido como todas las noches, y me parecía una actriz repitiendo un papel que ya no convencía a nadie. Esa noche dormí en el sofá otra vez. A las 5 de la mañana me desperté con el ruido del despertador de su móvil. Lo apagó rápido, como si tuviera miedo de que yo lo escuchara. La vi vestirse en silencio, recogiendo su bolso, arreglándose frente al espejo. Cuando fue a la puerta, le pregunté sin levantarme. ¿Vas a verlo? Se quedó quieta, de espaldas. No contestó, solo abrió la puerta y salió. Pasaron 2 horas antes de que me moviera. Me duché, desayuné algo simple, y luego me senté frente al portátil.
Escribí un correo a un abogado que me recomendaron hace un par de años para un tema de herencia. Le conté la situación, le pedí cita. Luego abrí una nueva carpeta en el ordenador. Divorcio. Empecé a guardar fotos de los documentos, las facturas de la casa, la escritura del piso, el contrato de alquiler del garaje. Era un proceso frío, pero necesario. No había marcha atrás. No después de esa mañana. A las 10, Clara volvió. Se quitó los zapatos y fue directa a la cocina. Yo estaba sentado en el salón. Me miró desde la puerta y me preguntó si quería un café. Le dije que no. Se quedó en silencio un segundo, luego me preguntó si iba a seguir así mucho tiempo. ¿Así cómo? Frío, distante, sin hablarme. Me reí sin levantar la vista. ¿Y tú cuánto tiempo pensabas seguir saliendo a las 5 de la mañana como si fuera normal? No respondió. Cerró la puerta de la cocina con fuerza. El ruido del microondas llenó el silencio de la casa. Me quedé quieto, esperando, escuchando cada movimiento suyo, como si cualquier sonido pudiera ser el inicio de otra pelea. Pero no volvió a salir. Y yo ya había tomado mi decisión. La idea no fue inmediata, no se me apareció como un golpe de inspiración repentina, fue algo que fue creciendo dentro de mí, día tras día, mientras compartía silencios con Clara, mientras cruzábamos miradas vacías en el pasillo, mientras me preparaba café por la mañana y ella fingía leer las noticias en su móvil, como si estuviéramos en una rutina normal, como si el veneno no estuviera ya dentro de todo. Yo ya había hablado con el abogado, ya sabía lo que necesitaba preparar, los documentos, la declaración inicial, los pasos para dividir bienes, y había empezado a mover parte de mi dinero a otra cuenta. Pero no me bastaba. Yo no quería simplemente salir de esa relación, no quería quedarme con la imagen de ella saliendo ilesa, volviendo a su trabajo, a su gimnasio, a sus cafés con amigas, como si nada hubiera pasado. Me molestaba pensar que después de todo, yo sería solo el exmarido silencioso al que ella engañó y luego abandonó, mientras se inventaba versiones amables de los hechos. No. No iba a dejar que ella construyera esa historia. Esa misma tarde hice una copia de seguridad completa del portátil familiar. No tenía mucho, pero sí el historial de navegación, el acceso a su cuenta de correo y sus perfiles en redes sociales. No era un hacker, pero sabía lo suficiente para acceder a su nube y rescatar algunas fotos que no estaban visibles en su galería. Imágenes tomadas en la misma habitación donde dormíamos, donde comíamos, donde vivíamos. Ella y ese idiota, sin rostro en muchas, pero claramente otra persona. Imágenes que no se compartían, que probablemente pensaba que nadie más vería. Las descargué todas, las guardé en una carpeta con nombre genérico, y después copié todo en un pendrive que escondí en el fondo de una caja de herramientas en el trastero. No sabía aún si las iba a usar, pero necesitaba tenerlas, por si acaso. El paso siguiente fue más delicado. Clara trabajaba en un hospital privado, con un ambiente donde todos sabían un poco de todos. No era difícil encontrar el nombre del tipo. Aparecía en un correo entre compañeros de un curso de rehabilitación y su perfil en redes estaba abierto. Médico deportivo, casado, una hija pequeña, clínica propia. Todo muy respetable. Todo muy vulnerable. Me pareció perfecto. En lugar de contactar con él directamente, algo que sería muy obvio, preferí otro camino. Preparé un sobre, con copias impresas de algunas imágenes, no las más explícitas, pero suficientes. Añadí un papel sin remitente, sin amenaza, solo una frase: tu mujer merece conocer esta parte de tu vida también. Busqué su dirección por el registro de su empresa, imprimí la etiqueta y lo envié por correo certificado. Esa noche, Clara llegó antes de lo habitual. Dijo que habían cancelado una reunión y preguntó si quería cenar fuera.
La miré fijamente, con una mezcla de incredulidad y asco. Le dije que no tenía hambre, que me dolía la cabeza. Ella insistió. Le dije que no entendía cómo podía seguir haciendo como si nada. Respondió que estaba intentando arreglar las cosas, que no era tan fácil, que necesitaba tiempo. Le dije que ya no tenía tiempo, que yo había terminado de esperar. Se quedó callada. Después de unos segundos, preguntó si estaba viendo a alguien. Me reí. Ella no supo qué hacer con esa risa. Dijo que solo quería saber en qué punto estábamos. Le dije que no estábamos en ningún punto, que lo nuestro era historia, y que pronto recibiría los papeles del divorcio. No lloró, no gritó. Se limitó a decir que no esperaba menos. Después se fue a la habitación y no volvió a salir. 2 días después, recibí una llamada de un número oculto. No respondí. Luego otra. Y otra más. Finalmente, un mensaje de voz. Lo escuché. Era él. Su voz temblaba, decía que necesitaba hablar conmigo, que no entendía lo que había pasado, que su esposa lo había echado de casa y que estaba todo fuera de control. Lo borré sin contestar. No era asunto mío. Había cruzado la línea, sí, pero no me arrepentía. Solo había expuesto lo que ya existía. Nada de lo que mandé fue fabricado, ninguna mentira, solo hechos. Clara lo supo el mismo día. Me enfrentó al llegar a casa. Gritó, perdió el control. Me acusó de destruirle la vida, de meterme donde no debía. Le respondí que no destruyo nada que no estuviera ya podrido. Dijo que yo no tenía derecho, que su relación con él era suya. Le dije que eso dejó de ser cierto cuando ella empezó a usar nuestra cama, nuestra casa y nuestro tiempo para acostarse con otro. Me llamó enfermo, me empujó. Le pedí que se calmara o llamaría a la policía. Se fue a la habitación llorando, golpeando la puerta al cerrarla. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No sentí culpa. No sentí satisfacción. Sentí orden. Por fin, todo estaba en su sitio. Ella sabía que no iba a salir impune. Él sabía que su doble vida tenía consecuencias. Y yo sabía que no había marcha atrás. La mañana siguiente fue diferente a todas las demás. Clara no salió de la habitación. No hubo café en la cocina, ni pasos acelerados por el pasillo, ni portazo al salir. Me quedé sentado en el salón, sin televisión, sin móvil, sin nada. Solo escuchaba el leve zumbido del frigorífico y el ruido del tráfico por la ventana. Me levanté y fui a prepararme un café. Mientras lo hacía, pensé que había llegado el momento. No porque esperara una reconciliación, ni una disculpa real, ni mucho menos una reconstrucción. Era simplemente porque ya no había nada más que evitar. Todo lo que debía saberse, ya se sabía. Todo lo que debía destruirse, ya estaba destruido. Faltaba solo una conversación para cerrar el ciclo, sin adornos, sin vueltas, sin promesas vacías. Toqué la puerta de la habitación. No respondió. Toqué de nuevo. Después de unos segundos, escuché un pasa con una voz apagada. Entré. Clara estaba sentada en el borde de la cama, con el pijama arrugado y los ojos hinchados. No se maquillaba desde hacía días. No me miró al entrar. Me senté en la silla frente a ella. No había necesidad de protocolo. Necesitamos hablar, le dije, sin rodeos. Ella asintió sin decir nada. Ya he preparado los papeles. El abogado los va a enviar esta semana. Tendrás que firmar y entregarlos. Ya lo imaginaba, respondió, con tono bajo. No te estoy preguntando si estás de acuerdo. Solo te lo estoy comunicando. ¿Y eso es todo? No. Quiero hablar de cómo vamos a dividir las cosas.
El piso lo compré antes de casarnos. Está a mi nombre. Te daré un plazo para que busques otro lugar. Ella me miró por primera vez, con una mezcla de rabia y cansancio. ¿Y me vas a echar como si fuera una desconocida? No eres una desconocida. Pero tampoco eres mi esposa. ¿Así de fácil? ¿Después de tantos años? No hay nada fácil en esto, Clara. Pero tú tomaste decisiones que no tienen vuelta atrás. No fui la única que falló. Puede ser. Tal vez yo no supe darte lo que querías. Pero tú ni siquiera me lo pediste. Elegiste a otro. Y no solo lo elegiste, lo ocultaste, lo trajiste a nuestra vida. No hay comparación posible. ¿Y crees que con vengarte resolviste algo? No fue venganza. Fue justicia. Él tenía tanto que perder como yo, y ahora lo ha perdido. Y tú también. Ahora estamos en igualdad de condiciones. Eso no es igualdad, Javier. Eso es crueldad. Llámalo como quieras. Yo dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a quedar solo? ¿Vas a rehacer tu vida con una sonrisa mientras yo salgo por la puerta con una maleta? No lo sé. Pero sé que no voy a vivir con alguien que me miente en la cara. No sabes cuánto me arrepiento. No me importa, Clara. Ya es tarde. Esto no va de perdón, va de dignidad. La mía. La que tú pisaste. Ella bajó la mirada, sin más fuerza para discutir. Se quedó en silencio un rato largo. Luego habló, pero ya no con rabia, ni con culpa, solo con agotamiento. ¿Tú crees que alguna vez fuimos felices? Sí. Durante un tiempo. Luego algo se rompió. Y en vez de hablarlo, cada uno empezó a construir su mundo aparte. Yo no quería que terminara así. Tú elegiste que terminara así. No pongas cara de víctima. No eres la víctima aquí. Lo sé. Nos quedamos así, sentados frente a frente, como dos desconocidos que se cruzan en una sala de espera sin tener nada más que decirse. No había lágrimas, no había drama. Solo dos personas que ya no se pertenecían. Me levanté, fui hasta la puerta, y antes de salir le dije: Te deseo suerte. Pero lejos de mí. Esa fue la última vez que hablamos más de 5 minutos. Esa noche dormí en el sofá por costumbre, aunque ya daba igual. A la mañana siguiente, cuando me levanté, Clara ya no estaba. Había salido temprano. Encontré una nota en la encimera. Decía que se iba unos días a casa de su hermana mientras buscaba un piso. Me dejó una lista con las cosas que pensaba llevarse y otra con las que no quería. No la leí completa. Me limité a dejarla sobre la mesa y seguir con mi día. No sentí alivio, ni tristeza. Solo un silencio distinto, uno que no dolía. El lunes siguiente volví al trabajo como si todo siguiera igual. Mis compañeros no notaron nada, nadie preguntó por mi cara de sueño, ni por la mancha de café que me hice en la camisa por la mañana. Fue una jornada común, una detrás de otra, llamadas, correos, tareas urgentes que no lo eran, informes, cafés mal hechos en la máquina del pasillo. Todo estaba igual, pero ya no lo sentía igual. Me movía por la oficina como quien camina por un sitio donde alguna vez vivió pero que ahora solo le resulta familiar por inercia. No había rabia, ni dolor, ni ansiedad. Solo una especie de calma fría que me permitía seguir adelante. Era como si mi cerebro hubiera hecho el trabajo sucio y ahora me dejara libre de pensar en todo lo que había ocurrido. Al salir de la oficina no volví directamente a casa, caminé por el centro, pasé por calles que conocía desde hace años pero que no pisaba desde hacía mucho. Compré un bocadillo en un sitio que solía frecuentar cuando era soltero y me senté en un banco a comer mirando a la gente pasar.
No quería hablar con nadie, no tenía necesidad de contarle mi historia a ningún amigo, ni de escuchar consejos de esos que se repiten porque parecen correctos. Solo quería silencio y rutina. Durante los días siguientes Clara no apareció. No hubo llamadas, ni mensajes, ni reclamos. Supongo que también había aceptado que lo nuestro había terminado. Recibí la confirmación del abogado, ella había recibido los papeles, los había firmado y devuelto. El proceso ya estaba en marcha. Había acordado que podía pasar por casa por sus cosas cuando quisiera, que yo no estaría. No me molestaba. No quería verla, pero tampoco quería convertir la separación en una guerra. Cuando volví un jueves por la tarde, noté que algunas estanterías estaban vacías. Faltaban sus libros, un par de cuadros, su secador de pelo y varias cajas con ropa. En el armario quedaban algunas prendas que probablemente no le importaban. En la cocina faltaban sus tazas favoritas y un molde para hornear que nunca usé. Todo estaba limpio. Había dejado la llave en un sobre junto a una nota breve, gracias por dejarme hacerlo tranquila. No decía más. No hacía falta. Lo que vino después fue un proceso lento y mecánico. Cambié la cerradura. Llevé las cosas que sobraban a un trastero. Organicé papeles. Limpié la casa con detalle, no por necesidad, sino porque necesitaba moverme, ocupar mi cabeza con cosas simples. A las 2 semanas, el abogado me confirmó que la sentencia de divorcio estaba firmada. No hubo juicios, ni disputas. Repartimos lo justo, ella aceptó no reclamar nada más. No hubo pelea por el coche, ni por la televisión, ni por la tostadora. El final había sido frío, pero eficiente. Una noche, después de cenar solo por enésima vez, me senté en el sofá y me puse a revisar el correo. Entre las facturas y los correos basura había uno de Clara. Asunto, solo quiero decir algo. Dudé antes de abrirlo. Al final lo hice. Era breve. Decía que había empezado a ir a terapia, que no lo hacía por mí, sino por ella. Que había estado pensando mucho en todo. Que no esperaba que yo la perdonara ni que volviéramos a hablarnos. Solo quería agradecerme por no haberla destruido públicamente. Que sabía que podría haber hecho mucho más daño y no lo hice. Que eso decía algo de mí. No contesté. No lo necesitaba. Había dicho lo que quería decir. No me alegró, pero tampoco me molestó. A los pocos días salí con un compañero del trabajo que me insistía en tomar unas cañas. Me costó salir de casa, pero fui. En el bar, entre la conversación forzada y el ruido de fondo, me di cuenta de que estaba bien. No feliz, ni renovado, ni lleno de esperanza, solo bien. Comí algo, hablé, me reí un poco, y volví a casa sin sentir que perdía el tiempo. Empecé a recuperar partes de mi vida que había abandonado sin darme cuenta. Fui a visitar a mis padres, retomé el contacto con un primo que vive en Valencia, empecé a hacer ejercicio por la mañana, nada extremo, solo caminar 1 hora antes de ir a la oficina. La casa seguía parecida, pero poco a poco iba dejando de ser la casa de los dos y empezaba a parecerse más a mí. Tiré cosas, compré muebles nuevos, pinté una pared. No porque necesitara un cambio radical, sino porque quería marcar el terreno de nuevo. Un mes después, me encontré con un conocido en el supermercado. Me preguntó por Clara. Le dije que nos habíamos separado. Me miró con sorpresa, me dio una palmada en el hombro y dijo la típica frase de consuelo. Le dije que estaba bien, y era cierto. Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta. Estoy bien. Y lo estaba. No necesitaba más que eso. Ahora vivo solo, pero no me siento vacío. No tengo planes a largo plazo, no tengo pareja ni la estoy buscando. No quiero rehacer nada. Solo seguir con lo mío. Esta historia no tiene final feliz,
mi gran lección, pero aprendí que uno puede romperse y no quedar destruido. Solo hay que mantenerse en pie el tiempo suficiente. Y eso fue lo que hice. Nada más. Nada menos.